habíamos llegado a una expresión que nos daba cómo variaba la presión dentro de un fluido que se encuentra en reposo bajo ciertas condiciones que eran, recordar, estábamos considerando que el fluido estaba en reposo en un sistema de referencia inercial. Estábamos considerando una gravedad uniforme, que el fluido estaba estratificado, de tal manera que bajo estas condiciones, suponiendo que la gravedad estaba actuando en la dirección del eje Z, la presión únicamente iba a ser una función de esa componente Z, independiente de X y de Y. Y en estas condiciones, como estaba diciendo, la variación de la presión hidrostática con la altura Z venía dado por menos la densidad por el valor, por la magnitud de la gravedad. Habíamos llegado a esta relación y habíamos obtenido habíamos resuelto esta ecuación en el caso de considerar que la densidad fuese constante igual en todos los puntos del fluido. Por ejemplo, para un líquido isotermo habíamos llegado pues a la poner aquí, ya que estamos utilizando Z por Z, o bien siendo h la profundidad, no la altura. Bueno, pues vamos a llegar todavía a una relación más general en la cual la única condición que voy a imponer es que estamos trabajando en un sistema de referencia inercial. No voy a imponer que la gravedad sea uniforme, puede variar en el espacio, ni voy a imponer que el fluido esté estratificado. Estas dos condiciones las estaba utilizando para simplificar el problema de tal manera que yo supiese que la presión únicamente iba a depender de una de las coordenadas y no de las tres coordenadas cartesianas X, Y, Z. Ya digo, ahora mismo lo que vamos a hacer es únicamente imponer una y llegar a una relación equivalente a una relación vectorial que me va a decir cómo es la presión, cómo cambia la presión en cualquier dirección del espacio. Vamos a por ello. Entonces, estática de fluidos, fluido en reposo en un sistema de referencia inercial y en general, pues bajo la acción de la gravedad, ¿no? Al final, si la gravedad es cero, pues no hay ningún problema. Bajo la acción de la gravedad. Si uno entiende cómo lo voy a hacer, incluso ya de manera natural, uno puede pasar a estudiar el caso de un fluido que se encuentra en reposo en un sistema de referencia que sea no inercial, por ejemplo, giratorio. La forma de actuar, de proceder es similar. Bueno, estaba diciendo, vamos a hacerlo de esta manera. Bien, vamos a ver. El fluido está en reposo, es decir, que cualquier elemento de fluido también se encuentra en reposo. Vamos a tomar lo mismo que en la grabación anterior. Vamos a escoger un elemento infinitesimal. De fluido. Me voy a fijar en un elemento muy pequeñito de fluido. ¿Qué forma le voy a dar? Le voy a dar forma cúbica porque voy a utilizar por comodidad coordenadas cartesianas. Pero quiero dejar bien claro que la expresión final que vamos a obtener es independiente del tipo de coordenadas que se utilice. Vamos a llegar a esa expresión usando coordenadas cartesianas por comodidad, por sencillez,
pero la expresión final es general en cualquier tipo de sistema coordenado que pudiésemos utilizar. Bueno, si utilizo coordenadas cartesianas, pues la forma del elemento infinitesimal va a ser una forma cúbica, un cubo de fluido muy pequeñito. Las aristas de ese cubo, pues orientadas a lo largo de las direcciones de los ejes cartesianos, X y Z. Este elemento de fluido, pues por ejemplo, lo mismo que hice en la grabación anterior, vamos a suponer que este vértice del cubo tiene coordenadas, se encuentra en el punto de coordenadas X y Z. Lo hago así por hacerlo lo más sencillo posible. Realmente, para que fuese todo, cuadrase bien, realmente el punto central del cubo, el centro del cubo, tendría coordenadas X y Z. Pero ya veréis cómo es más fácil, es más rápido si uno coge y se fija en este vértice y le da como valor X y Z. Bien. Naturalmente el fluido, en este punto del espacio, este es un cubo infinitesimal, o sea que dentro de este cubo infinitesimal la densidad no cambia porque es infinitesimalmente pequeño, tendremos una densidad también ρ, que no tiene por qué ser igual en todos los puntos del espacio. Este cubo tiene un volumen diferencial de v infinitesimal, que va a ser diferencial de x, diferencial de y por diferencial de z. La masa de este elemento de fluido infinitesimal, pues será naturalmente ρ, la densidad que tenemos en ese punto, donde se encuentra el elemento de fluido, por el volumen, es decir, ρ diferencial de x, diferencial de y, diferencial de z. Muy bien. Si se encuentra quieto, en reposo, en equilibrio, la suma de fuerzas que están actuando sobre este cuerpo, suma vectorial de fuerzas, tiene que ser igual a 0. Por un lado tendremos el peso. El peso será... No he dibujado el campo gravitatorio porque no sé, en este punto del espacio pues, están apuntando en una dirección, me da igual, cualquier dirección. Es decir, que no estoy imponiendo que G esté apuntando en la dirección de GZ, sino que G tendrá componentes a lo largo del eje X, a lo largo del eje Y y a lo largo del eje Z, que en general serán todas ellas distintas de 0, no tienen por qué ser estas dos 0. Muy bien, este sería el peso. Y luego, ¿qué otras fuerzas tenemos? Pues las fuerzas debido, como os explicaba en la grabación anterior, de los elementos de fluido que estén rodeando a este, que es en el que nosotros nos hemos fijado. Tendremos, son esas fuerzas las que tenemos ahora que estudiar. Tenemos 6 caras. Tenemos 6 caras de este cubo. Es decir, que este elemento de fluido está en contacto con otros 6 elementos de fluido. A pares, un elemento de fluido por abajo y otro por arriba, es decir, perpendicular en la dirección a lo largo del eje Z, que están actuando sobre las caras perpendiculares al eje Z. Otros 2 actuando en las 2 caras perpendiculares al eje Y, al eje X, y otros 2 elementos de fluido actuando perpendicularmente a las caras perpendiculares al eje Y. Vamos a hacerlo primero, va a ser similar para cualquiera de los ejes. Me voy a fijar en cuáles son las caras perpendiculares al eje X. Es decir, esta cara anterior y esta cara posterior. Bueno, tendré entonces un elemento de fluido por delante que está actuando sobre el nuestro y otro por detrás actuando sobre el nuestro.
Bien, ¿cuál será la fuerza que está haciendo el que está por detrás sobre nuestro elemento de fluido? ¿Qué fuerza está haciendo? Va a ejercer una fuerza que es perpendicular a la cara, es decir, que tendrá la dirección del eje X en el sentido positivo del eje X, y en módulo pues tendrá el valor de cómo es la presión en esa cara por el área de la cara, por el valor del área de la superficie de esa cara. Es decir, que el elemento de fluido que se encuentra por aquí detrás está ejerciendo una fuerza que va a tener el siguiente valor. El valor de la presión, ¿en qué punto del espacio? Bueno, pues tendremos en la posición correspondiente a las coordenadas X y Z por el área. ¿Cuánto vale el área de esta cara? Pues diferencial de Y, diferencial de Z. Y está apuntando en la dirección del eje X, en el sentido positivo del eje X, es decir, por el vector unitario Y. Muy bien. ¿Cómo es la fuerza que ejerce el elemento de fluido que se encuentra por delante de nuestro cubo? Está empujando, está presionando, está realizando una fuerza en la dirección del eje X en el sentido negativo del eje X. Y el valor de esa fuerza será correspondiente a cómo es la presión en esta cara, que ya no es la misma, está en X más diferencial de X. Es decir, que será la presión en X más diferencial de X para la misma Y y para la misma Z por el área diferencial de Y diferencial de Z y por, cuidado, está apuntando en la dirección del eje X en sentido contrario, es decir, por menos Y. La fuerza neta que realizan estas dos será la suma vectorial, es decir, que tendremos P X y Z menos P en X más diferencial de X y Z por diferencial de Y por diferencial de Z por el vector unitario. Muy bien, o sea que tenemos esta expresión. Ahora únicamente tendremos que intentar ver cuánto es el valor, cuál es la diferencia entre esas dos presiones. ¿Y qué es lo que voy a utilizar? Lo que voy a utilizar es un desarrollo en serie de Taylor en torno al punto de coordenadas X y Z de toda esta expresión. Si uno considera P de X por diferencial de X y Z y voy a hacer el desarrollo en torno a este punto, será el valor aproximadamente, el valor de la presión, el valor de esta función en el punto de coordenadas X y Z, más la única variación se está produciendo a lo largo del eje X, no de Y y de Z. Tendremos entonces que ver cómo es la variación únicamente en esa dirección, pero es una función de tres variables, no es de una sola variable, por lo tanto será la derivada parcial de P con respecto a X, evaluada en el punto X y Z, por diferencial de X, más términos de orden superior, pero como es un cubo, las caras están infinitesimalmente cerca, únicamente necesitaremos el término de menor orden no nulo. Claro, si nosotros estamos haciendo el desarrollo en serie de Taylor no de esto, sino de todo ello, entonces tendremos que el primer término no nulo corresponde a, tened en cuenta este signo menos, evaluado en X y Z por diferencial de X, multiplicado por, tenemos todo esto,
diferencial de y diferencial de z por e. Y este es el valor, ya que el cubo es infinitesimal, este es el valor de las fuerzas a lo largo del eje X que están ejerciendo sobre nuestro elemento de fluido los otros elementos de fluido que rodean al cubo. Esto está hecho para las caras perpendiculares al eje X. Tenemos en cuenta que tenemos también elementos de fluido por abajo y por arriba, es decir, la dirección del eje Z y similarmente en la dirección del eje Y, pues tendríamos otras dos expresiones. Vamos a ponerlas aquí en otra pantalla. Es decir, que para el eje X hemos obtenido que las fuerzas que ejercen el fluido que rodea a nuestro elemento de fluido es igual a esta expresión. Para los elementos de fluido que rodean en la dirección del eje Y, tendríamos J, y para los elementos de fluido que se encuentran por debajo y por encima, estas son las fuerzas que está ejerciendo el fluido que rodea a nuestro elemento infinitesimal de forma cúbica. Es la fuerza neta, más, naturalmente, tenemos la fuerza debida al peso. Es decir, que en condiciones de equilibrio, reposo, si el elemento de fluido se encuentra en reposo, tendremos entonces la siguiente. Recordad que teníamos para el peso, teníamos ρ por g. Es decir, que la suma de esto más esto tiene que ser igual a 0. Muy bien. Es decir, que tendremos para la componente X, para la componente Y, para la componente Z, tendrá que ser igual a 0. Es decir, que tendremos aquí para la componente X por g de x igual a 0 y lo mismo para y para z. Claro, si se cumple que esto tiene que ser igual a 0, por supuesto, podemos sacar factor común diferencial de x, diferencial de y, diferencial de z, es decir, que tendremos para la componente a lo largo del eje y tendríamos para la componente a lo largo del eje z igual a 0. Tenemos estas tres ecuaciones escalares, correspondientes a las tres coordenadas cartesianas, que podemos expresar muy fácilmente en una sola expresión vectorial, teniendo en cuenta que el vector gradiente de un escalar, en nuestro caso de la presión P, vamos a denotarlo, viene dado por, en coordenadas cartesianas, la componente X es la derivada parcial de P con respecto a X, la Y y la Z, la derivada parcial con respecto a Z. Teniendo esto en cuenta, entonces estas tres ecuaciones escalares se pueden expresar como una única
ecuación vectorial, que es, teníamos gradiente de P más más ρ la densidad por G igual a 0. Es decir, y esta es la expresión general que tenemos en estática de fluidos. Eso sí, lo único que hemos impuesto para llegar a esta expresión es que nos encontramos en un sistema de referencia inercial, que el fluido está en reposo en un sistema de referencia inercial, que el gradiente de presión tiene que ser igual a ρ por G. De esta expresión, naturalmente, podemos llegar a la que obtuvimos en la grabación anterior, teniendo en cuenta que G habíamos dicho que era únicamente un campo uniforme en la dirección del eje Z, y entonces teníamos menos G por K, es decir, que Gx y Gi eran 0. Eso significa que entonces en ese caso teníamos es igual a 0 en la dirección del eje Z, ρ G cuanto va al eje Z menos G, es decir, menos ρ por G. Esto implica que no hay variaciones de la presión a lo largo del eje X ni a lo largo del eje Y únicamente, es decir, que P únicamente depende de Z. Es decir, que esta expresión general nos lleva a la expresión que obteníamos en la grabación anterior, teniendo en cuenta, imponiendo precisamente que la gravedad únicamente tenía una dirección en todos los puntos del espacio y era a lo largo del